a las consecuencias entonces de las guerras civiles y los deseos de utilizar alguna interpretación de la guerra civil por bastante tiempo después es algo que se encuentra en la historia de muchos países, no meramente en España. No es deseable, pero sin embargo es bastante normal. Hoy, 8 de febrero de 2011, el reputado historiador Stanley Payne nos visita en los estudios de Periodista Digital para ofrecernos sus tesis más controvertidas sobre nuestra propia historia, las tesis que trata en su último libro, La Europa Revolucionaria, donde analiza la Guerra Civil Española como un suceso extraordinario dentro de las guerras civiles europeas. Don Stanley, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Usted ha dicho que hay paralelismos entre el desasosiego que se vive en Oriente Medio y las convulsiones sufridas en Europa. Y usted ve con bastante peligro a las revoluciones populares árabes que se están dando ahora. ¿Por qué? La historia no se repite, así que realmente no se puede establecer paralelos exactos. Pero, sin embargo, la época convulsa de Europa, de la primera parte del siglo XX, como consecuencia de los enormes cambios y conflictos internos que existían entonces, es algo que al menos en parte se repite en el Medio Oriente, en los países árabes actualmente, y con el peligro de grandes conflictos internos. ¿Pero por qué dice que la situación en Egipto da un poco de miedo? Bueno, sobre todo porque cuando hay cambios radicales en países árabes, normalmente el cambio no es para lo mejor, sino para lo peor. Y un poco lo que usted trata en la Europa revolucionaria. Se va a cumplir el 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. Y usted ve ese conflicto como un puente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué elementos les hace pensar eso? Que no fue, como se ha dicho muchas veces, la primera batalla o la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, formaba parte de una serie de sucesos de las confrontaciones internacionales que conducían a la eclosión eventualmente después de 3 años en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y lo más propio de España, dice usted, fue el largo periodo de incubación de la revolución, caracterizado por un incremento de la violencia política quizás a partir de 1931. ¿Quiere decir esto que las revoluciones por lo general suelen gestarse lentamente y no de forma abrupta, como la suelen mostrar los medios de comunicación? Normalmente una revolución es la consecuencia de un proceso revolucionario, no es meramente un suceso. Se llega al punto en que se estalla la revolución en sí, pero normalmente como consecuencia de un proceso. A veces hay una revolución provocada por algún enorme impacto desde el exterior, una derrota militar, por ejemplo, pero también eso es una consecuencia de un proceso de factores de desequilibrios internos también. Ha dicho que el gobierno de Zapatero convirtió en ley el dogma de la democracia republicana del Frente Populista. La ley de memoria histórica trata de imponer de parte de una ley del Parlamento una interpretación de la historia que no es exacta. ¿Cuál es la mayor quizás el tema de una de esas inexactitudes sería, por ejemplo, que durante la Segunda República había una democracia y que hubo un golpe para tumbarla? Bueno, había una democracia por casi 5 años, pero luego la democracia desaparecía durante los meses de la primavera del año 36 y exactamente por eso surgió la guerra civil. Si se hubiera mantenido antes de la guerra civil la democracia, no habría habido ninguna guerra civil. Y realmente fue la cuestión en sí. Sería ridículo decir que Azaña fomentaba la guerra civil en sí, que no fue su intención. Pero en cambio, su política fue muy irresponsable a base de una apuesta muy arriesgada, una apuesta de que podía mantenerse en el poder con el apoyo de los partidos revolucionarios y violentos, con la esperanza de que ellos iban a moderarse después de algunos meses. Y no resultó así, perdió la apuesta. Santiago Carrillo ha vuelto a remover antiguos odios, diciendo que la crispación española debe mucho al hecho de tener una iglesia muy integrista. ¿De dónde nace el odio a la religión desde la izquierda? Bueno, el odio de la izquierda de la religión es una cosa que empieza en el siglo XVIII, porque se ve, por ejemplo, en Francia, con la Revolución Francesa,
o se cree, pero yo creo que también en cierto sentido es verdad también que la Iglesia Católica, la religión establecida, realmente es el apoyo más importante del orden establecido, no porque es una cuestión económica o es una cuestión meramente política, sino que es el apoyo moral, es el apoyo espiritual, es el apoyo cultural y social del orden establecido. Y se ve entonces a la Iglesia como el enemigo más importante, por eso, más que cualquier mero partido político. Y claro, durante la Guerra Civil Española misma, el único grupo marcado para el exterminio fue el clero.